Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy inmensamente emocionado de tenerlos aquí conmigo hoy. Si son nuevos por aquí, mi nombre es Tu Nombre y en este canal hablamos de todo lo relacionado con el mundo del espectáculo, series, películas y por supuesto chismes jugosos sobre nuestros actores favoritos. Y hablando de actores favoritos, hoy tenemos un tema que sé que les va a encantar porque involucra a uno de los galanes más populares del momento, Can Yaman. Sí, lo escucharon bien. Hoy vamos a hablar de un secreto que Can Yaman ha estado ocultando por un tiempo. Y no se preocupen, no estoy hablando de nada escandaloso ni negativo. De hecho, es algo bastante inspirador y revelador sobre su vida y su carrera. Antes de que empecemos a desentrañar este misterio, quiero pedirles, como siempre, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se olviden de activar la campanita para que YouTube les notifique cada vez que subo un nuevo vídeo. Confíen en mí, no querrán perderse nada de lo que tengo preparado para ustedes. Y si ya son parte de esta comunidad, muchísimas gracias por su apoyo. Sus comentarios, sus likes y sus compartidas son lo que me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, sin más preámbulos, entremos de lleno en el tema que nos compete hoy, el secreto que Can Yaman ha estado guardando. Para entender este secreto, primero tenemos que retroceder un poco en el tiempo y recordar cómo Can Yaman llegó a ser el actor internacionalmente conocido que es hoy. Muchos lo conocemos por sus papeles en series turcas como Erkencikus, Pájaro Madrugador, y Dolunay, Luna Llena, que lo catapultaron a la fama en todo el mundo. Pero lo que muchos no saben es que Can Yaman no siempre soñó con ser actor. De hecho, su camino hacia la actuación fue bastante inesperado y estuvo marcado por otras pasiones y habilidades. Aquí es donde empieza a revelarse el secreto. Antes de convertirse en un galán de telenovelas, Can Yaman era un estudiante brillante de Derecho. Sí, así como lo oyen. Se graduó con honores de la Universidad Yeditepe en Estambul y, durante un tiempo, trabajó como abogado. Imagínense a Can Yaman defendiendo a alguien en un juicio. Sería un espectáculo. Vestido con un traje impecable, su mirada intensa y su oratoria persuasiva. Los jurados no tendrían oportunidad. Pero entonces, hizo que un abogado prometedor decidiera dejarlo todo para dedicarse a la actuación. Pues bien, aquí es donde entra en juego el secreto que ha estado guardando. Y no es un secreto en el sentido de que lo haya ocultado activamente, sino más bien un aspecto de su vida que no siempre se destaca en las entrevistas y en los medios de comunicación. Es como si la imagen del galán de telenovelas eclipsara por completo su pasado académico y profesional. El verdadero secreto de Can Yaman es su profunda pasión por aprender y su constante búsqueda de crecimiento personal. No se conformó con ser un abogado exitoso, sino que siempre sintió la necesidad de explorar otras facetas de sí mismo y de desafiarse a sí mismo. Muchos ven la actuación como una profesión, pero para Can Yaman es mucho más que eso, es una forma de autoexpresión, de explorar diferentes personalidades y de conectar con el público a un nivel emocional profundo. Después de trabajar un tiempo como abogado, Can Yaman se dio cuenta de que no era feliz. Sentía que le faltaba algo, que no estaba explotando todo su potencial. El trabajo en el bufete era rutinario, predecible, y aunque era bueno en lo que hacía, sentía que su alma anhelaba algo más. Fue entonces cuando decidió tomar clases de actuación como una forma de salir de la rutina y de probar algo nuevo. Al principio lo veía como un simple hobby, una forma de divertirse y de conocer gente nueva. De hecho, se apuntó a clases con un amigo sin ninguna expectativa real de convertirse en actor. Pero a medida que profundizaba en el mundo de la actuación, Can Yaman descubrió una pasión que nunca antes había sentido. Se dio cuenta de que la actuación le permitía expresar emociones, contar historias y conectar con la gente de una manera que nunca había imaginado. Y fue entonces cuando tomó la valiente decisión de dejar su carrera como abogado y dedicarse por completo a la actuación. Un salto al vacío que pocos se atreven a dar. Esta decisión, por supuesto, no fue fácil. Muchos de sus amigos y familiares no entendieron por qué estaba dispuesto a renunciar a una carrera estable y prometedora para perseguir un sueño incierto. Le decían que estaba loco, que estaba tirando por la borda años de estudio y esfuerzo. Le recordaban las horas que había pasado en la biblioteca, la presión de los exámenes, el orgullo de haber conseguido un buen trabajo en un bufete prestigioso. Pero Can Yaman estaba decidido a seguir su corazón y a hacer lo que realmente lo hacía feliz. Y aquí es donde radica la verdadera inspiración de la historia de Can Yaman. No se trata solo de que un abogado se convirtió en actor.
Se trata de un hombre que tuvo el coraje de escuchar su voz interior, de seguir sus pasiones y de perseguir sus sueños, sin importar lo que dijeran los demás. Es una lección para todos nosotros: no tengamos miedo de salir de nuestra zona de confort, de probar cosas nuevas, de seguir aquello que nos hace vibrar. Además, otra parte de este secreto que creo que vale la pena destacar es la dedicación y el esfuerzo que Can Yaman puso en su carrera como actor. No se conformó con ser un chico guapo con talento natural. Se esforzó por aprender, por mejorar sus habilidades y por convertirse en un actor versátil y creíble. Tomó clases de actuación, de dicción, de canto y de baile. Se preparó a conciencia para cada uno de sus papeles y se entregó por completo a su trabajo. Dedicaba horas a estudiar los guiones, a meterse en la piel de sus personajes, a ensayar sus líneas hasta la perfección. Y los resultados hablan por sí solos. Can Yaman se ha convertido en uno de los actores más populares y respetados de Turquía y ha ganado una legión de fans en todo el mundo. Su talento, su carisma y su dedicación lo han convertido en un verdadero ícono. Sus series han sido traducidas a decenas de idiomas y vistas por millones de personas en todo el planeta. Su presencia en redes sociales es arrolladora, con millones de seguidores que admiran su trabajo y su personalidad. Pero la historia de Can Yaman no termina aquí. Después de alcanzar la fama en Turquía, decidió dar un paso más en su carrera y probar suerte en el mercado internacional. Y lo hizo mudándose a Italia y protagonizando la serie Viola come il mare, Violeta como el mar. Un proyecto ambicioso que le ha permitido mostrar su talento a un público aún más amplio y consolidar su estatus como estrella internacional. Este es otro aspecto del secreto de Can Yaman, su ambición y su deseo de crecer y de desafiarse a sí mismo. No se conforma con lo que ya ha logrado, sino que siempre está buscando nuevas oportunidades y nuevos retos. No se limita a trabajar en proyectos fáciles o predecibles, sino que busca roles que le permitan explorar diferentes facetas de su talento y sorprender al público. Además de su trabajo como actor, Can Yaman también se ha dedicado a causas benéficas y a proyectos sociales. Ha utilizado su plataforma para concienciar sobre temas importantes y para ayudar a quienes más lo necesitan. Ha colaborado con organizaciones que luchan contra la pobreza, que promueven la educación y que protegen el medio ambiente. Esto demuestra que además de ser un actor talentoso y ambicioso, Can Yaman también es una persona con un gran corazón. Un ejemplo a seguir para muchos. Recientemente Can Yaman ha hablado abiertamente sobre la importancia de la salud mental y ha animado a sus fans a buscar ayuda si están pasando por momentos difíciles. Él mismo ha reconocido haber lidiado con problemas de ansiedad y estrés, y ha destacado la importancia de hablar de estos temas sin tabúes. Esta sinceridad y vulnerabilidad lo hacen aún más cercano y admirable a los ojos de sus seguidores. En resumen, el secreto que Can Yaman ha estado guardando no es algo negativo ni escandaloso, sino más bien una historia inspiradora sobre un hombre que tuvo el coraje de seguir sus pasiones, de desafiarse a sí mismo y de perseguir sus sueños. Es una historia que nos enseña que nunca es tarde para cambiar de rumbo, para aprender cosas nuevas y para convertirnos en la mejor versión de nosotros mismos. Es una historia que nos recuerda que el éxito no se mide solo en términos de dinero o de fama, sino también en términos de felicidad y de satisfacción personal. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas y a preguntarnos si estamos viviendo de acuerdo con nuestros valores y nuestros sueños. Y es por eso que creo que la historia de Can Yaman es tan importante y tan relevante. Porque nos muestra que todos tenemos el potencial de lograr grandes cosas, siempre y cuando tengamos el coraje de seguir nuestros corazones y de trabajar duro para alcanzar nuestros objetivos. Su historia es un faro de esperanza para aquellos que se sienten perdidos o estancados en sus vidas. Es un recordatorio de que nunca es demasiado tarde para reinventarse y para perseguir aquello que nos hace felices. Can Yaman no es solo un actor guapo y talentoso. Es un ejemplo de perseverancia, de valentía y de autenticidad. Su historia nos inspira a ser mejores personas y a perseguir nuestros sueños con pasión y determinación. Y ese, en mi opinión, es el verdadero secreto de su éxito. Ahora, antes de despedirme, quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante e inspirador. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre la historia de Can Yaman. ¿Les sorprendió saber que antes era abogado? ¿Qué es lo que más admiran de él? Dejen sus comentarios abajo y díganme qué les pareció. ¿Conocían este lado de Can Yaman? ¿Les inspira su historia?
¿Han tenido ustedes mismos experiencias similares de cambio de rumbo en sus vidas? Cuéntenme todo. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Tengo muchas más historias interesantes y chismes jugosos preparados para ustedes. Muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.